Bueno, muy bien, ya siendo las 18:05, consideramos oportuno dar comienzo a este webinar. En primer término, quiero agradecer la presencia de todos ustedes para compartir el análisis de una serie de temas de actualidad sobre Corea del Norte. Desde ya quiero agradecer a la magíster Mercedes Giuffré, que en su carácter de coordinadora del grupo de trabajo sobre Corea del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, ha organizado esta actividad. Como director del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI, es un gusto para mí hacer esta apertura a la luz de la relevancia que tiene la temática que hoy será analizada. La evolución de la situación en Corea del Norte sigue siendo un tema importante en el escenario internacional, a pesar de que llegan noticias más urgentes desde Asia Central. A modo de ejemplo, un informe anual de la Agencia Internacional de Energía Atómica, fechado el viernes 27 de agosto pasado, afirmó que desde principios de julio del año 2021 hay indicaciones compatibles con el funcionamiento del reactor en el complejo nuclear de Yongbyon, como la descarga de agua de refrigeración. Este informe se refiere a un reactor de 5 megavatios en la central de Yongbyon, ubicado al norte de Pyongyang, el cual constituye el símbolo de la energía nuclear de Corea del Norte. El reactor produce plutonio, uno de los dos ingredientes clave para construir armas nucleares, junto con el uranio altamente enriquecido. La AIEA afirmó: las nuevas indicaciones del funcionamiento del reactor de 5 megavatios y el laboratorio radioquímico son muy preocupantes. Cabe destacar que la AIEA no ha tenido acceso a Yongbyon ni a otros lugares de Corea del Norte desde que este país expulsó a sus inspectores en el año 2009. Y este fin de semana se informó también la realización de pruebas de misiles crucero de largo alcance por parte de Corea del Norte, capaces de transportar cabezas no convencionales. Según una estimación de Corea del Sur del año 2018, Corea del Norte podría haber fabricado entre 20 y 60 armas nucleares. Recordemos también que a principios del año 2019, el líder norcoreano Kim Jong-un, durante una cumbre con el entonces presidente Donald Trump, ofreció desmantelar todo el complejo si se levantaban las sanciones internacionales que pesan sobre su país. Pero Washington rechazó la propuesta por considerarla una cesión parcial de su capacidad nuclear. Las nuevas autoridades en la Casa Blanca presentaron este año lo que ha sido definido como el nuevo enfoque calibrado y práctico para lograr la desnuclearización de la península de Corea. Sung Kim, el enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, ha expresado que está dispuesto a sentarse con sus homólogos norcoreanos en cualquier momento y lugar sin condiciones previas. Por su parte, Corea del Norte ha advertido que ampliaría su programa nuclear si Estados Unidos no abandona su política hostil hacia el norte, en referencia no solo a las sanciones promovidas por Washington, sino también a la realización de ejercicios militares regulares con Corea del Sur. A principios de este mes, la hermana del líder norcoreano, Kim Yo-jong, dijo que Corea del Norte reforzaría la disuasión para hacer frente a las amenazas estadounidenses. Y el presidente Joe Biden pronunció el pasado martes un discurso en la Casa Blanca
que no se centró en Corea del Norte, sino en la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, y también mencionó que su administración se enfocará en contener a China y Rusia. Por lo tanto, las circunstancias y la política exterior de Estados Unidos han cambiado drásticamente desde los 2 últimos años, cuando Corea del Norte participó activamente en el diálogo con Corea del Sur y los Estados Unidos. Este webinar tiene como objetivo analizar cuestiones de actualidad sobre Norcorea, como el antedicho, y también otros temas interesantes como el espionaje norcoreano en la República de Corea y cómo la prensa oficial representa a América Latina en Corea del Norte. Cedo entonces la palabra a la magíster Mercedes Giuffré, que como coordinadora del grupo de trabajo sobre Corea del Comité de Asuntos Asiáticos ha organizado esta actividad y va a presentar a los expositores, además de luego exponer sobre un tema en particular. Adelante, Mercedes. Muchas gracias, doctor Malena. Quiero agradecer su presencia como director del Comité de Asuntos Asiáticos y lo mismo la presencia de la doctora Alía Rodríguez de la Vega como vicedirectora y la doctora Celeste Castiglione, quien va a presentar a los disertantes y hará a las veces de moderadora en este encuentro. Y por supuesto agradecer a las autoridades del CARI y a todos los presentes, quienes se han inscrito para participar de esta actividad. En nuestro cuarto seminario sobre Corea del Norte, y en este abordamos 3 reflexiones, 3 miradas diferentes entre sí, pero complementarias. En primer lugar va a hablar Camilo Aguirre Torrini, que ya la moderadora presentará, quien hablará sobre el análisis de la representación de América Latina en el periódico norcoreano Rodong Sinmun entre los años 1950 y 1973, y quiero agradecer especialmente la presencia de Camilo Torrini, porque se encuentra en Corea, en Seúl, y ha tenido que madrugar bastante para estar presente hoy. Luego hablaré yo sobre la península coreana, los desafíos geopolíticos en esta administración Biden. Y finalmente, Cintly Cárdenas de México, a quien agradezco también especialmente su participación en el día de hoy, quien nos expondrá sobre percepciones sobre el espionaje norcoreano hacia Corea del Sur durante la era de Kim Jong-un. Así que, sin más, yo agradezco mucho. Quería decirles que las preguntas las harán ustedes por el chat y se contestarán oralmente, así que ya le cedo la palabra a nuestro primer disertante, que es Camilo Aguirre Torrini. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero me gustaría confirmar si tengo la autorización para compartir pantalla. Sí, mientras tanto se establece esa conexión, quiero agradecer a Mercedes Giuffré y al CARI por invitarme a ser moderadora, y voy a leer brevemente el currículum de Camilo Aguirre para todos. Camilo Aguirre Torrini es investigador asociado del Centro de Estudios Comparados de Corea de la Universidad Central de Chile, licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile y magíster en Estudios Coreanos por la Universidad Nacional de Seúl. Actualmente es doctorando en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex y Research Fellow en la Academia de Estudios Coreanos. Tienen 20 minutos para exponer, más o menos cuando estén faltando 4 o 5 aviso, y así va cerrando la exposición, mientras voy también tomando nota acerca de las preguntas que vayan haciendo. Gracias. Perfecto, muchas gracias Celeste. Primero que todo, agradecer al CARI por esta instancia, agradecer las palabras de bienvenida, de apertura del director del Comité de Asuntos Asiáticos, doctor Jorge Malena, y también, por supuesto, la invitación de la profesora Mercedes Giuffré, que nos conocemos hace mucho tiempo, y le agradezco la confianza.
No sé si voy a presentar 20 minutos, la verdad, mi presentación va a ser bastante breve porque es algo aún todavía en una etapa bastante preliminar. Lo que voy a hacer, como bien dice el título, es analizar cómo los norcoreanos nos representaron durante las décadas de los 50, 60 y 70, y es un poco invertir lo que comentaba en la introducción el director Jorge Malena. Ya no es como las noticias representan Corea del Norte, que es algo a lo que estamos bastante acostumbrados, sino invertir esto y ver cómo ellos nos representaban a nosotros. Entonces, empezar hablando un poco voy a empezar a hablar sobre el diario en particular en el cual me voy a enfocar, que es el Rodong Sinmun, que vendría a ser el diario, el periódico de los trabajadores. Este es un diario que representa, es un diario administrado por el Partido de los Trabajadores, a pesar de que no es el único partido en el papel, eh, en realidad sí que lo es. Su primera edición como tal, con este nombre, Rodong Sinmun, es de 1946. Esto significa que este diario entró en circulación antes de la Guerra de Corea. Sin embargo, no existen menciones a las naciones latinoamericanas previo al estallido del conflicto en la península coreana. Entonces, este diario que aparece aquí, esta es una foto que saqué, está, digamos, libre o sea, con propiedad intelectual para compartir. Es una edición que se entrega de forma gratuita en los aviones norcoreanos, cuando los turistas viajan desde China hasta Corea del Norte. Air Koryo se llama la aerolínea. Entonces se le entrega un ejemplar gratuito a todos los pasajeros. Voy a comenzar hablando un poco, presentando este diario, porque supongo que muchos no habrán tenido la oportunidad de verlo. Les pido disculpas por el sello de agua, pero he tenido varias experiencias malas compartiendo imágenes. Es un periódico que en su formato regular tiene 4 páginas. Uno podría pensar para los estándares latinoamericanos que un periódico de 4 páginas es un panfleto, pero la realidad es que eh, por cómo funciona el lenguaje coreano y por el hecho de que ellos toman muchos conceptos y gran parte del vocabulario proviene del chino, y esta capacidad que tienen los caracteres chinos de contener una idea en un símbolo, en un carácter, hace que de alguna forma se condense la información. Y a pesar de que 4 páginas puedan parecer poco, la verdad es que es todo un desafío leer el Rodong Sinmun desde el principio al final. Entonces voy a hablar un poco de cómo funciona la primera página, y primero hay que establecer un corte, digamos, que es como muchas de las personas que están interesadas o que siguen la historia norcoreana ya lo sabrán. En 1955, con el estallido del conflicto sino-soviético, hay un corte, y Corea del Norte empieza a perseguir una política de más independiente. Empieza, a pesar de que todavía no se sistematiza, ya se empieza a trabajar el concepto de Yuche, y Kim Il-sung es representado como un líder de los pueblos que luchan contra el imperialismo norteamericano. Entonces, antes de 1955 era común encontrarse en la primera página del Rodong Sinmun, por ejemplo, una imagen de Stalin. Y eso, post 1955, desaparece completamente, y el diario en el fondo se enfoca más en los desarrollos domésticos y en la figura de Kim Il-sung. Entonces, post 1955, entrado la década de los 60 y la década de los 70, la primera página del diario es reservada exclusivamente para el supremo líder. Entonces, principalmente eh, reuniones que sostuviera él con líderes extranjeros,
Por ejemplo, otra cosa que podía entrar en la primera plana, digamos, en la primera página del Rodong Sinmun era, por ejemplo, reproducción de algún discurso de Kim Il-sung en algún periódico de cualquier país del mundo. La publicación, por ejemplo, en el caso de Chile, en 1972 se publicó la biografía de Kim Il-sung en español, y eso también pasó a formar parte de la primera página del periódico, ¿cierto? En este caso, entonces, esta edición es una de las pocas que yo tengo íntegra. Aparece la visita de Carlos Altamirano, Carlos Altamirano Rego, ¿sí? Como presidente de una delegación del Partido Socialista de Chile que visitó Corea del Norte en 1971. Entonces los voy a guiar a través de esta edición. Vamos a ir viendo la estructura y por qué esto importa. Tenemos una segunda página. En este caso, cuando el espacio no alcanza en la primera página o se agregan más fotos, la página 2 actúa como una continuación de la página 1. De lo contrario, está dedicada a editoriales y principalmente a asuntos de orden doméstico. Entonces, en este caso, podemos ver una foto de Carlos Altamirano en el aeropuerto de Pyongyang y la recepción por parte de coreanas vestidas con trajes tradicionales y un lienzo allí con coreano y español. En el caso de la tercera página, esta sí está dedicada 100% a asuntos domésticos. En la parte de arriba podemos ver un mensaje que Kim Il-sung dirige a los 40 millones de coreanos. En esa época, hablar de 40 millones de coreanos incluía a los coreanos del sur. También es una página que por lo general reporta los avances de los planes quinquenales, del movimiento Cholima, y a veces, por ejemplo, en este caso, aparece también en la parte de abajo, se menciona cómo actúa la diplomacia norcoreana. En este caso es una visita de una delegación norcoreana a Mongolia. Entonces dice que han llegado una delegación norcoreana arribó a Mongolia. Y finalmente, que esta va a ser la página que nos va a convocar, es la página 4, que sí puede contener noticias domésticas, pero por lo general está dedicada a avances del bloque socialista y a mostrar solidaridad con los pueblos que luchan contra el imperialismo norteamericano. Entonces es aquí donde se va a concentrar de alguna forma la presencia latinoamericana en el periódico Rodong Sinmun. ¿Cómo se representa América Latina? Entonces, en este caso tenemos un titular que dice, bueno, en todas partes del mundo los pueblos muestran su rechazo al imperialismo norteamericano. Y aquí, por ejemplo, tenemos noticias de Uruguay, dice en la capital de Uruguay, Montevideo, 40.000 trabajadores y estudiantes protestan contra los Estados Unidos. Después tenemos Cuba, por ejemplo, ahí justo está el tema del desembarco en la bahía de Cochino, ¿cierto? Y también una lucha aquí contra el imperialismo norteamericano en Colombia. O sea, aquí con lucha puede ser nosotros lo entenderíamos como una protesta. Entonces este es un ejemplo de cómo aparecería América Latina representada en la página 4 de una edición del periódico Rodong Sinmun, en este caso del 10 de octubre de 1960. Seguimos, esta es también, de nuevo, página 4, en este caso de la edición del 6 de diciembre, y aquí tenemos un juego de palabras muy interesante porque entre comillas aparece destacada la palabra ayuda económica, apoyo económico. Entonces, aquí es lo que dice, esta es la forma o este es el estilo de ayuda norteamericano, que solo trae
desempleo y hambre. Y aquí aparecen imágenes mezcladas de la guerra de Corea con Venezuela, Guatemala, lamentablemente por temas de cómo uno trabaja con los periódicos, que hay que escanearlo. En ese momento yo no tenía una cámara muy buena, la verdad, no, la resolución no acompaña. Y, y bueno, aquí aparece al costado izquierdo una noticia sobre las elecciones presidenciales en Venezuela. Entonces, además de esta crítica, ¿cierto? Y al imperialismo norteamericano, y a mostrar cómo los pueblos latinoamericanos de alguna forma desafiaban a los Estados Unidos, también se le dedicaba se le dedicaba mucha atención a los cambios políticos dentro de las naciones latinoamericanas. Yo he estado trabajando noticias chilenas, pues, noticias en el periódico Rodón Simón que cubren Chile, Argentina y Uruguay. Lamentablemente, a día de hoy solo he completado y he construido una base de datos con lo que respecta a Chile. Y en el caso de Chile tenemos 420 y tantas entradas. Aquí no aparecen todas porque a veces el periódico Rodón Simón incluía algún suplemento, entonces la página 4 pasaba a ser la página 8 o la página 12 y el gráfico de alguna forma no acompañaba. Pero sí, en una edición más o menos regular que puede tener hasta 6 páginas, esta sería la distribución. Entonces tenemos 79 entradas para la primera plana, que en la mayoría van a ser visitas a Corea del Norte o alguna publicación en Chile de algún discurso de Kim Il-sung. Después, como pueden ver, en la segunda página baja a 13, por como les comentaba, eso solo ocurre cuando el espacio no alcanza en la primera página. Después tenemos 65 entradas en la tercera página, que, como les mencionaba, esa página comparte, digamos, con información doméstica. Y después tenemos el grueso, que serían las páginas 4, 5 y 6, que en el fondo son todas la página 4 y que concentran la mayor cantidad de noticias sobre Chile. Y a continuación les voy a mostrar ejemplos de noticias sobre los distintos países. En este caso, para Chile, decidí elegí esta noticia del 17 de agosto de 1954, que lo que hace es, voy a traducir el título, es el destacado poeta Pablo Neruda gana el Premio Internacional Stalin a la Paz. La figura de Pablo Neruda en los últimos tiempos ha sido bastante cuestionada por sus actitudes. Perdón. Sí. Bueno, él tuvo una hija, a esa hija la trató bastante mal, no la reconoció. Entonces, bueno, se le ha atacado mucho por eso, pero además porque él escribió una oda a Stalin. No olvidemos de que Pablo Neruda militó en el Partido Comunista. Algunas personas que se dedican a estudiar su vida han comentado que él después se arrepintió de este trabajo, pero la verdad es que, bueno, aquí está registrado. Y si alguno de ustedes tiene interés en conocer esta, pueden buscar la oda a Stalin. Ahí dice, por ejemplo, Stalin es el mediodía, la madurez del hombre y de los pueblos. ¿Y por qué incluí esta noticia? Un poco para hablar tanto de Chile como de Uruguay, como de Argentina y del resto de los países latinoamericanos. Y es que esta es una de las pocas noticias que podríamos considerar como culturales. Para el Rodón Simón, por ejemplo, el premio Nobel de literatura de Pablo Neruda no importó, no apareció. Bueno, en ese entonces yo creo que ya a Pablo Neruda en Corea del Norte se le consideraba como revisionista. Pero lo que les quiero decir es que antes de 1955, cuando empieza esta construcción de una política exterior propia y de enfatizar Juche y la figura del líder, habían algunas entradas culturales, por ejemplo, que Argentina tenía un acuerdo para distribución de películas con la Unión Soviética,
pero todo esto después desaparece. Y también otras noticias, como por ejemplo, en el caso de Chile, en 1960 tenemos el terremoto, que tengo entendido que es el más grande registrado en la historia, y no aparece. Entonces, ¿por qué eso no es relevante? ¿Por qué? Porque el periódico Rodón Simón está destinado a su audiencia es doméstica, y lo que le interesa al Partido de los Trabajadores es de alguna forma presentar Latinoamérica como este infierno, como este territorio de lucha con esta frontera de lucha con el imperialismo norteamericano. Y en alguna forma tratar de mostrarle a los coreanos que, que Kim Il-sung hizo la diferencia durante la guerra de Corea y la sigue haciendo. Quedan 4 minutos. Sí, sí, Camilo. perfecto. En el caso de Argentina, bueno, y esto va a ser como un cliché viniendo desde Allende la cordillera. eh, Nosotros recibimos muchas noticias sobre huelgas en Argentina. En el caso de Corea del Norte también, aquí tenemos el titular dice, literalmente continúan las huelgas de los trabajadores en Argentina. Y todavía no he podido construir una base de datos, pero me arriesgo a decir que el 80% de todas las noticias sobre Argentina en el periódico Los Trabajadores tienen que ver con huelgas y protestas. En este caso, no he tenido la oportunidad de cotejar esto con un periódico argentino, pero da cuenta de protestas, no, perdón, de huelgas el 18 de abril de 1958. Y finalmente, con respecto a Uruguay, tenemos en la parte de arriba, en la edición del 17 de agosto de 1954, dice que un grupo de estudiantes brasileños y uruguayos se opone a las políticas de Corea del Sur de fomentar la emigración, o en este caso, viéndolo desde nuestra perspectiva, la inmigración de coreanos. En el fondo ellos los veían como una violación a los derechos humanos. Y en la segunda noticia aparece digamos, de alguna forma, el rechazo que presentó la sociedad uruguaya a la visita de Eisenhower. Ahora, bien, yo tengo la idea de que muchas de estas noticias son bastante exageradas. De repente, que 2.000 personas o 2.000 personas protesten en un país de, no sé, en esa época Uruguay probablemente de 2 millones de habitantes. No sé qué tan relevante fueron todas las protestas o acciones que aparecen en el diario de los trabajadores, pero sin duda los coreanos del norte elegían exagerar un poco las cosas. Y finalmente, para terminar a modo de conclusión preliminar, bueno, comentar que América Latina ha estado presente en el diario de los trabajadores desde la Guerra de Corea, o sea, desde casi el principio de su historia. Y América Latina es representada como un escenario de lucha constante entre los pueblos latinoamericanos y el imperialismo norteamericano, y que las visitas de los latinoamericanos que ocupan, digamos, gran parte de las entradas, dan cuenta de la importancia de Kim Il-sung y de cómo era un faro para estas naciones emergentes. Y recalcar lo que mencioné, que después de 1955 van a desaparecer todas las entradas que no se ajusten a estos dos temas que mencioné anteriormente. Y bueno, con eso yo termino mi presentación y quedo atento para preguntas, comentarios. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos por haber cumplido con el tiempo indicado. Bueno, seguimos con Mercedes Susana Giuffre y su trabajo sobre la península coreana, desafíos geopolíticos para la administración de Biden. Y voy a leer brevemente su currículum, que dice que es magíster en Filosofía y Ciencias Políticas, egresada de la carrera de Historia, Universidad Nacional de Mar del Plata, de Southern Illinois University, miembro del CARI, Consejo, bueno, ya sabemos, obviamente, y Comité de Asuntos Asiáticos y coordinadora del grupo de trabajo sobre Corea de dicho comité. En la gestión pública ha desempeñado funciones en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Mar del Plata, ha dictado cursos en numerosas universidades de Oriente también. Te doy la palabra, Mercedes. Muchas gracias, Celeste. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Voy a compartir pantalla. Y justamente mi tema de hoy es la península coreana, los desafíos geopolíticos para la administración Biden. ¿Se ve se comparte la pantalla? Bien. Al inicio de su gestión, en enero de este año, una de las declaraciones del comienzo de esta gestión Biden dice lo siguiente: basándose en el desarrollo de la restauración de la posición global de los Estados Unidos en el mundo. El presidente Biden tomará acciones para restaurar la posición de los Estados Unidos ante el mundo, fortaleciendo la fuerza laboral de seguridad nacional de Estados Unidos, reconstruyendo las alianzas democráticas alrededor del mundo, impulsando los valores estadounidenses y los derechos humanos, y otorgando a la clase media estadounidense con las herramientas para tener éxito en la economía global. Esta es la declaración que hace al inicio esta gestión. Y en esta diapositiva lo que me interesaba destacar es el equilibrio inestable con relación a la península coreana, de lo cual ya vamos a hablar oportunamente, y donde al principio de su gestión dice que no seguirá ni la conciliación incondicional de la época de Clinton, ni paciencia estratégica como fue la gestión Obama, ni tampoco visitas ni cartas afectuosas como se hizo en la gestión Trump, donde el contacto con las dos Coreas era, en el caso de Trump, era siempre de arriba hacia abajo. El contacto directo lo tenían él y Kim Jong-un. Por eso yo advierto 4 momentos o 4 instancias de afirmaciones de la administración Biden vinculadas a la península coreana. Vamos a describir cada una en particular, pero en general, digamos que la primera instancia fueron las primeras frases que conocimos en enero de este año, cuando dice: no hablaremos con Corea del Norte hasta que no se comprometan a la desnuclearización total. La segunda instancia, el 21 de abril de 2021, es una entrevista que le hace el New York Times al presidente Moon Jae-in, y donde hay una serie de mensajes indirectos que aparentemente han, digamos, dado en el blanco vinculados a los objetivos que tenía la gestión Moon hacia el presidente Biden. Una tercera instancia, que es la cumbre Biden-Moon, que fue muy importante el 21 de mayo del 2021, donde allá se advierte una disposición a conversar y una clarificación de los temas y cierta flexibilización. Y una cuarta y final instancia, desde julio hasta ahora, septiembre, con la presencia de la subsecretaria de la visita en Corea del Sur, de Wendy Sherman, y el enviado para temas nucleares, Sung Kim, que propone reunirse con sus homólogos norcoreanos en cualquier momento y lugar. O sea, hay un cambio que se advierte muy importante entre esta primera instancia que mencionamos y la segunda. El 21 de abril hay una entrevista que el presidente Moon concede al New York Times, donde indirectamente él utilizó esta entrevista que le hacen a él en Seúl, en la Casa Azul, donde fijó una serie de objetivos, delineó prioridades, explicó un poco la posición de su país con relación al vínculo que él entendía que debía tener Corea del Sur, Corea del Norte y los Estados Unidos, y envió, digamos, como un mensaje indirecto, un discurso sobre los intereses de Corea del Sur para los Estados Unidos, a quien instó a cooperar con China sobre Corea del Norte y con otros asuntos de interés mundial, como por ejemplo también el cambio climático, que es un tema que a Corea le preocupa mucho, y en ese momento estaban definiendo el reingreso de los Estados Unidos a la conferencia de París sobre cambio climático. Sugiere en esta entrevista el presidente Moon avanzar en pasos graduales y por fases. La palabra gradual se repite mucho a lo largo del mensaje, para llegar a una desnuclearización, intercambiando simultáneamente concesiones e incentivos. Ustedes saben que
Corea del Norte tiene una serie de trabas económicas que han sido establecidas por los Estados Unidos y varios países, y entonces por eso propone el presidente Moon avanzar en pasos graduales para una flexibilización de manera de tener un inicio por lo menos de diálogo. Y dice textualmente: espero que Biden se posicione como un presidente histórico que ha logrado un progreso sustantivo e irreversible para la desnuclearización completa y el acuerdo de paz en la península de Corea. Acá hay dos temas básicos que sería interesante destacar en particular. Siempre se ha referido a Corea del Norte con una obligación de desnuclearización completa. Y el acuerdo de paz se refiere a la península de Corea, ya que después de la guerra de Corea, ustedes saben que lo que se firmó fue un armisticio, pero nunca se firmó un tratado de paz. El tema de la desnuclearización es la preocupación permanente para Corea del Sur, a la cual menciona como una cuestión de supervivencia para su país. Todos estos puntos fueron los que se fijó y se envió indirectamente a través de esta entrevista al presidente Biden. Y lo que quiero mostrar aquí es todos los países que están involucrados en las negociaciones entre las dos Coreas. Como nosotros bien sabemos, acá hay 6 países, además de las dos Coreas, tenemos a Rusia, a China, a los Estados Unidos y Japón, que desde distintos puntos de vista tienen injerencia en todas las negociaciones y el desarrollo que se hace sobre este tema. En este gráfico me pareció muy interesante mostrar para la sociedad de Corea del Sur y para el gobierno coreano cuáles son los países que le resultan más amenazantes a Corea del Sur. Y si ustedes ven en este gráfico van a ver que son Corea del Norte y China. De manera que hay una situación de permanente tensión en esta península coreana, vinculado a lo que vemos en esta diapositiva, que me resultó muy interesante de un encuentro que tuvimos el año pasado, es el índice de poder de Asia, donde vemos en tamaños casi equivalentes a China y a los Estados Unidos, y el tamaño de Japón, en este caso, Corea del Sur, la India, etc. Hay un equilibrio, hay un peso de distintos poderes en toda esta cuenca del Pacífico que es necesario tener muy en cuenta. La tercera instancia, perdón, se da cuando tenemos la reunión cumbre entre Biden y Moon el 21 de mayo de 2021, de este año, en Washington, donde se tratan una serie de temas sumamente importantes y se llega a conclusiones varias. Quiero destacar que el presidente Moon fue el segundo líder extranjero invitado a la Casa Blanca, justamente después del ministro japonés, Suga, que se supone que va a renunciar este mes. Y Biden le hace saber al presidente Moon que espera que Corea del Sur desempeñe un papel más activo en la estrategia Indo-Pacífico liderada por Estados Unidos. La situación de Corea del Sur es realmente delicada, esto vamos a insistir en esto a lo largo de esta charla, porque Corea del Sur está vinculada de distintas maneras, con tratados económicos de los cuales vamos a hablar, y con distintas alianzas con todos sus países vecinos. Se advierten sucesivos cambios en la actitud de los Estados Unidos entre enero, mayo y agosto de 2021. En enero, ustedes recordarán que mencionamos que Estados Unidos decía que iba a poner como condición previa a cualquier tipo de diálogo la desnuclearización total. En cambio, llegamos al mes de agosto, donde dicen que se van a reunir en cualquier momento y lugar. La presión que ejerce Estados Unidos sobre Corea del Sur para que se aleje de China y se acerque más a los proyectos del Indo-Pacífico de los Estados Unidos es muy intensa. Acá hay una serie de dilemas para Corea del Sur, porque pertenece al RCEP, están hablando también de una integración Quad Plus, que integraría también a Corea, y pertenecer también
o involucrarse en la estrategia Indo-Pacífica del presidente Biden, que este pensador japonés, que a mí me resulta muy interesante, que es Kunihiko Miyake, dice que el presidente Biden está determinado a focalizar su estrategia asiática en el Indo-Pacífico, o sea, de una manera de contrarrestar digamos, la presión y el desarrollo del RCEP en el Indo-Pacífico. Biden, por su lado, está haciendo la estrategia Indo-Pacífica. Pero ¿qué sucede? Que Corea del Sur, en este caso Moon, no puede permitirse incomodar a China. Y fíjense que en la declaración conjunta que hicieron, ni siquiera la nombran como país. Quiero mencionar también que es interesante las desventajas, podríamos decir, de lo que es la democracia para Estados Unidos, entre comillas, desventajas, ya que, por ejemplo, el presidente Biden tiene que responder permanentemente a un Congreso y a su partido opuesto, al Partido Republicano. En cambio, el presidente Xi no tiene, digamos, delante un poder legislativo que limite o controle sus movimientos. Estados Unidos ha dado una serie de muestras, a partir precisamente del mes de mayo y de esta entrevista, una serie de muestras de deseos de establecer un vínculo más intenso con Corea del Sur, mucho más de lo que tenían con Trump, que no había una relación tan directa. Nombran precisamente como enviado especial para Corea del Norte a Sung Kim, que es de origen coreano y había sido ex embajador de los Estados Unidos en Seúl, o sea que conoce el medio, conoce el idioma y tiene la habilidad de poder conectarse con con un vínculo más intenso con Corea del Norte. Por otro lado, vemos aquí también el factor económico, que es el compromiso de empresas surcoreanas de invertir alrededor de $40.000 millones, fíjense el tamaño de esta inversión, en Estados Unidos en tecnologías innovadoras como inteligencia artificial, 5G, 6G, y todo lo que sea vinculado al litio, a los vehículos eléctricos y a los semiconductores. Por otra parte, Biden, y esto quiero destacarlo, empleó la cumbre para recordarle a Moon que las libertades democráticas de las que disfrutan los surcoreanos están vinculadas a esta alianza entre Estados Unidos y la República de Corea. No olvidemos que hay una base en Corea de 27.500 aproximadamente soldados americanos estacionados allí en Corea del Sur. Entonces, tenemos acá el RCEP, que es un megatratado que incluye a los 10 miembros de la Asociación del Sudeste Asiático, de la ASEAN, además de China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, 1/3 de la población mundial, esto es realmente gigantesco, y 29% del Producto Interno Bruto del planeta. ¿Cuáles son entonces aquí los dilemas para Corea del Sur? ¿Cómo pertenecer simultáneamente al RCEP, tener las fuerzas de los Estados Unidos en su país, tener alianzas, mantener cooperación internacional y un diálogo entre Corea del Sur y Corea del Norte? O sea, es una situación de un equilibrio difícil y delicado para Corea del Sur. Me pareció interesante mostrarles este gráfico porque las 3 economías más grandes de Asia están juntas precisamente en el RCEP. Y por otra parte, las alianzas, la cooperación internacional y el Quad, que es el pacto entre Estados Unidos, Japón, Australia e India, que rodea a China y del cual se está hablando de alguna manera si incluir o no a Corea del Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Gutiérrez te habla. ¿Cómo andas? Pero muy bien. ¿Y vos cómo estás? Perdón. A ver si pueden silenciar ese micrófono. Gol este fin de semana, creo. No, espera, que estoy en... A ver si podrían silenciar ese micrófono, la gente del CARI. En mayo de 2014, yo quiero citar estas palabras del presidente chino Xi Jinping, quien declaró que corresponde a los pueblos de Asia dirigir los asuntos de Asia, resolver los problemas de Asia y mantener la seguridad del Asia. Los pueblos de Asia tienen la capacidad y la sabiduría
para lograr la paz y la estabilidad de la región mediante una mayor cooperación. O sea que acá hay un postulado claramente bien marcado del rol que para él deben tener los pueblos asiáticos en el control de la gestión del mismo continente asiático. Acá hay a mí me gusta siempre mostrar los cartoons porque son muy ilustrativos. Vemos a Kim Jong-un tratando de provocar a los Estados Unidos, y también sumamente interesante, con 3 manos sobre una granada. Norcorea siempre está presente en la mesa de negociación de la península coreana. El tema de la desnuclearización no es negociable. No sabemos hasta qué punto lo que hace Kim Jong-un es un acting o es una realidad, y sí lo que pretende el presidente surcoreano es que este diálogo se haga por etapas. ¿Coincidirán ambos en sus deseos de unificación o o primará el personalismo norcoreano? Eso no lo sabemos. En los últimos días ha habido una serie de instancias, se volvieron a reanudar las comunicaciones telefónicas, que ustedes recordarán que se habían interrumpido en junio del año pasado, cuando Kim Jong-un decide demoler el edificio de vinculación entre Corea del Norte y Corea del Sur, que son donde se hacían los diálogos. Se reanudaron por poco tiempo las conversaciones telefónicas, se hablaban 2 veces por día, Corea del Norte y Corea del Sur, y esto se vuelve a interrumpir cuando se hacen los ejercicios, los drills, entre Corea del Sur y los Estados Unidos. La cuarta instancia es la actual, donde se habla de un camino europeo, que hay un socio, definen a China como un socio negociador, los europeos, un competidor económico y un rival sistémico, y se caracterizó la relación de Washington con Pekín como competitiva donde debe serlo, colaborativa donde puede serlo y adversa donde debe serlo. O sea, aquí tenemos siempre presente en esta instancia la presencia de China en este momento. En cuanto a las conclusiones, la postura de Corea del Sur respecto a recibir últimamente, que es un tema importante a mencionar, en su territorio a los refugiados afganos, sugiere un objetivo no declarado, que sería demostrar al presidente Biden que Corea del Sur es un aliado dispuesto. También indica que no se trata solo de que un país de potencia media exprese su posición como ciudadano global, sino que es una prueba de la manera por la cual la alianza entre Washington y Seúl se extiende más allá de la península de Corea. Tras la caída de Kabul, Biden ha dejado claro que su compromiso con los aliados del tratado, como Japón y Corea del Sur, sigue siendo firme. Estados Unidos está inmerso en una lucha por mantenerse por delante de China, y Corea del Sur y Japón, como aliados geopolíticos, son claves en esta lucha. Aquí el actor geoestratégico para resolver la crisis es China. Corea del Norte importa de China el 90% de su energía, el 80% de sus bienes de consumo y el 40% de sus alimentos, entre otras tantas cosas. Como constante proveedor de estos bienes, el gobierno de Beijing puede influir en el de Pyongyang, si bien China no termina de definir con precisión su posible rol como freno a las bravuconadas de Corea del Norte. Este es un momento en que ambos colosos geopolíticos están midiendo sus fuerzas. La administración Biden esperará que Corea del Sur se sume a la agenda de los Estados Unidos versus el avance chino de la región. Hasta ahora Corea del Sur ha dudado bastante, como decíamos al principio, en apoyar las actividades de los Estados Unidos en la región, dado que China es su mayor socio comercial. Ambos son parte del RCEP y China, insistimos, es un actor vital en este proceso de paz de la península coreana. En síntesis, Corea debería buscar nuevos aliados a nivel mundial para apoyar sus voces en la escena internacional. Un mayor apoyo puede ayudar a Corea del Sur a seguir con su agenda global
como las iniciativas de desarrollo sostenible, sin verse afectada por el enfrentamiento entre China y los Estados Unidos. En esta circunstancia, los países de la ASEAN y de América Latina serían una opción ideal dado su creciente potencial en la escena internacional. Corea del Sur ya dispone de medios como la cumbre con el ASEAN, la FEALAC, así como las conversaciones que Corea del Sur está manteniendo en este mismo momento con el Mercosur. Y aprovecho ahora para mencionar que el 28 de octubre en el CARI tendrá lugar el segundo foro de encuentro entre Corea y el Mercosur. Entonces, es provechoso para Corea seguir manteniendo sus contactos con América Latina para eventuales apoyos internacionales. Demostrado el interés del enviado de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken, de reunirse con los norcoreanos, la política sobre Corea del Norte de la administración Biden avanzará con bastante dinamismo si se aplican estas medidas. Finalmente, llegar a una estrategia de primacía basada en estrictos principios de reciprocidad, reducir primero la amenaza de capacidades nucleares de Corea del Norte, aplicar el uso estratégico de las sanciones, fortalecer la cooperación internacional multilateral, parecerían ser las características centrales de la política de la nueva administración Biden. Un excelente ensayo en la revista Foreign Affairs define esta actual doctrina Biden de la siguiente manera: una versión coherente del realismo pragmático, un modo de pensamiento que valora el avance de los intereses tangibles de los Estados Unidos, espera que otros estados sigan sus propios intereses y cambia de rumbo para conseguir lo que Estados Unidos necesita en un mundo competitivo. Esto marca un cambio bienvenido de décadas de política exterior estadounidense, demasiado asertiva, que ha malgastado vidas y recursos en la búsqueda de objetivos inalcanzables. En este periodo en que dos superpotencias luchan por el liderazgo mundial, el multilateralismo es una opción a considerar por Corea del Sur para mitigar los efectos de esta confrontación. Todo esto subraya un sentido de urgencia en Washington para abrir el camino hacia Beijing. La administración estadounidense está lidiando con complejos desafíos de política exterior y enfrenta una enorme presión a nivel nacional con crisis de múltiples frentes. Sin embargo, aquí hay una contradicción: la rivalidad con una China en ascenso y la obsesión por debilitar al rival estratégico por un lado, y la aguda necesidad de ayuda y cooperación de China por otro, es lo que estamos viendo en este momento. Reconciliar esta contradicción se ha convertido en la prueba de fuego de la doctrina Biden, y tal vez ese llamado, ese contacto de 90 minutos que tuvieron el presidente Xi Jinping y Joe Biden el día 10 de este mes, tal vez nos haga esperar, digamos, nuevas expectativas en esta relación. Así que muchas gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, seguimos con la exposición de Cintly Cárdenas, que ya quiere ir conectando, si es que va a poner compartir pantalla. Mientras les voy contando que Cintly es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Colima, México, y maestra en estudios coreanos por la Universidad de Corea. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Sociales en el área de concentración Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en México. Le cedemos la palabra a Cintly. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escuchan bien, espero que sí. Bueno, en esta ocasión elegí el tema del espionaje norcoreano en Corea del Sur para la charla de hoy, porque ha sido un aspecto transversal pero recurrente en mis estudios sobre relaciones intercoreanas, así como en mis estancias en Corea del Sur, tanto en 2010 como de 2013 a 2015, cuando de vez en vez me enteraba por las noticias locales de la detención de espías norcoreanos, y entre otros incidentes de seguridad nacional que me evocaban a episodios históricos de la Guerra Fría. Y quiero aclarar que lo que he preparado hoy es un estudio de carácter exploratorio, producto de la curiosidad de entender las lógicas estatales en la península coreana que motivan a que el espionaje continúe tan vigente y visible en las narrativas nacionales y en la misma impartición de justicia,
aclararles que rescato el significado tradicional del espionaje, entendido como el descubrimiento de los secretos de un país u organización empresarial mediante el uso de espías, que son personas que recopilan información dentro de un país u organización. Y bueno, aunque el título de esta charla es ambicioso y hasta sesgado, en el sentido de replicar cuestionamientos ultraconservadores surcoreanos que sospechan de los norcoreanos residentes en Corea del Sur, mi intención es señalar que más bien se trata de un aspecto delicado y sujeto a politización de parte de varios sectores de la sociedad surcoreana. Por ello, el objetivo de la charla es brindar un panorama del espionaje norcoreano en Corea del Sur, poniendo especial énfasis en el elemento humano de dicha práctica, que son los espías, durante, pero no exclusivamente, en la era de Kim Jong-un, porque claro que se necesita un panorama anterior. Y el contenido, pues me centro básicamente en 3 puntos. En la primera parte hablo sobre el espionaje norcoreano en Corea del Sur. En la segunda parte me centro en el caso de norcoreanos en Corea del Sur y su relación con el espionaje. Y bueno, al final es la manera de cierre. Y bueno, en esta primera parte, decir que las prácticas de espionaje no son exclusivas del Estado norcoreano, sino bilaterales. Desde la división de Corea en la década de los 40, tanto la parte norte como la parte sur han recurrido al espionaje con diferentes fines acorde con sus objetivos nacionales, que eran claramente el provocar la caída del otro estado y la reunificación bajo sus proyectos nacionales. Corea del Norte alguna vez favoreció los métodos de acceso directo para depositar activos de inteligencia en Corea del Sur, así que hasta finales de los 90 han trascendido casos dignos de películas de acción, como el intento de asesinato al entonces presidente Park Chung-hee en 1968 por un grupo de agentes norcoreanos, y fue detenido uno, Kim Shin-ho, que aparece en la primera imagen en blanco y negro. El otro es el derribo de un avión comercial por una bomba plantada en 1987. El avión iba con destino a Seúl, hizo una parada en Medio Oriente y finalmente pues explotó. Y bueno, se detuvo a una agente, Kim Hyun-hui. El otro agente se suicidó, ella no pudo. Ese es otro ejemplo. Y en 1996 se detuvo a varios agentes norcoreanos, a 26, eran 26, en un submarino que encalló en el mar territorial surcoreano. Y bueno, en este submarino se evidenciaba que que esos agentes norcoreanos ya habían estado viviendo un tiempo en Corea del Sur. En 1996 también un musulmán filipino llamado Mohamed Kansu, un académico de la Universidad de Dongguk, fue arrestado como espía. Su verdadero nombre era Chung Song-il, era chino-coreano, o Cho Song-yok, que había ido a Corea del Norte después de sufrir discriminación en el servicio diplomático chino, pero su supuesto papel era esperar la desestabilización y ayudar a impulsar a una revolución surcoreana, y también se alega que envió información por fax. Pero bueno, en 1992 el gobierno surcoreano intentó poner una cifra sobre esta actividad, diciendo que podría haber hasta 40,000 agentes del norte operando en el sur. El cálculo se hizo sobre la base de que en algún día cualquiera en Corea del Sur se detectaban hasta 1,000 señales electrónicas misteriosas. Se suponía que los ruidos eran transmisiones modificadas por células espías que informaban a Corea del Norte, y que cada célula estaba formada por 3 personas que debían presentarse 2 veces al mes. Pero bueno, eso es solamente un estimado, no sabemos si sea cierto. Pero bueno, a lo largo del tiempo, el espionaje ha cambiado de acuerdo con las décadas. Por ejemplo, en la década de los 80, el objetivo era infiltrar espías en grupos de trabajadores, industriales, estudiantes, agricultores. Recuérdese que en esa época estaba en apogeo el movimiento pro democracia en Corea del Sur, y lo que buscaban era justamente provocar inestabilidad en el gobierno mediante la ciudadanía, o sea, para que buscaran una alternativa comunista. En 1990 se buscaba infiltrar espías para recopilar información militar, y durante la década del 2000
actual hasta hoy se ha buscado infiltrar espías con el fin de monitorear la opinión pública y ganar colaboradores entre ciudadanos. Aquí pongo la imagen de la primera cumbre intercoreana porque esto fue un parteaguas también para el cambio de estrategias de espionaje. Se dice que en el marco de esta cumbre las dos Coreas firmaron un pacto secreto para detener las actividades subversivas entre sí, lo que llevó a que el Servicio Nacional de Inteligencia ordenara el cese de las operaciones de Corea del Norte. Entonces fueron suspendidas, pero pues sí, como un símbolo de reciprocidad, pero obviamente no se iban a acabar. Entonces, han habido varios casos. Una de las estrategias que utilizó Corea del Norte a partir de, o sea, desde el 90 hasta principios del 2010, pues un número creciente de agentes se hacían pasar por desertores que intentaban ingresar a Corea del Sur mediante terceros países, por canales oficiales, no necesariamente directamente de la República de Corea del Norte. Y bueno, esto de hacerse pasar por desertores, e incluso Corea del Norte se empezó a apoyar en coreanos étnicos, en Choseongyok, o sea, de personas que vivían en China, pero étnicamente coreanos, y también personas japonesas, pero étnicamente coreanos. Pues eso les permitía, por ejemplo, cuando hacían pasar por desertores, recibir el pasaporte surcoreano, la ciudadanía surcoreana, un apoyo del gobierno surcoreano, y claro que también podrían disfrutar de todas las libertades civiles como el acceso a las páginas web, la comunicación global, incluso el viajar. Era más fácil reunirse entonces con otros espías. Y, por ejemplo, han trascendido algunos casos, como en 2010, 2 desertores, o sea, que eran más bien espías, intentaron asesinar a otro desertor de alto nivel, Hwang Sang-yeop, que desertó en la década de los 90 a principios, y también me parece que en 2019 también intentaron asesinar a otra persona, Park Sang-hak, aunque aquí ya no era norcoreano, sino surcoreano, pero bueno, servía a Corea del Norte. Y otros casos, en 2010, por ejemplo, en 2008, 2010 y 2012, se detuvo a mujeres que también se hacían pasar por desertoras, porque tenían varias misiones. Y uno de ellos era recopilar información militar, documentos clasificados, estaban involucradas en lavado de dinero, etc. Y bueno, citando a la Asamblea Nacional de Corea del Sur, en K-News, una página publicó un gráfico que enumera el número de arrestos cada año por cargos de espionaje. Y bueno, este año ha habido 4, después uno en 2019 y 2020, ninguno en 2017 o 2018. Pero, por ejemplo, en 2010 fueron arrestados 11 espías, y bueno, en 9 en 2012. Y decir que 49 espías fueron arrestados de 2003 a 2013, de los cuales 21 o el 43% eran desertores. Entonces, aquí pues se ve muy bien que se usa mucho a los desertores, pero bueno, a medida que el número de desertores ha ido disminuyendo en los últimos años, pues Corea del Norte ha estado evolucionando en sus técnicas de espionaje, por lo que últimamente, en la era Kim Jong-un, los objetivos de operaciones de inteligencia norcoreana son principalmente 4, que es monitorear el clima político de la República de Corea o Corea del Sur y mantener la capacidad de influir o manipular procesos electorales. El otro es descubrir cómo se puede utilizar a Corea del Sur para promover los intereses económicos de Corea del Norte y qué opciones existen para la explotación de empresas fachada en Corea del Sur. El otro es buscar maneras para aprovechar la infraestructura de tecnologías de información de Corea del Sur con el fin de mantener en marcha las operaciones comerciales virtuales de Corea del Norte. Y el otro es trazar un mapa de posibles ubicaciones para las llamadas web operation en inglés, no sé si en español si se diga bien así, que son asesinatos dirigidos a disidentes, refugiados, entre otras personas de alto perfil.
Y bueno, las tácticas van cambiando, ya no se utilizan tantas personas, aunque bueno, el elemento humano sigue siendo sumamente necesario, pero también hay otras estrategias como el ciberespionaje, del que es muy conocido Kim Jong-un, pero pues en esta charla no lo voy a comentar porque pues, no implica a las personas que se establezcan en el territorio surcoreano, sino hackers cuyas actividades no se adscriben a espectros exclusivamente geográficos. Otra de las estrategias es buscar a ciudadanos surcoreanos empáticos. Por ejemplo, en agosto de este año, activistas surcoreanos fueron arrestados porque supuestamente aceptaron sobornos de al menos $20,000 estadounidenses para organizar una serie de protestas en oposición a los planes de Corea del Sur para comprar aviones de combate furtivos F-35. Entonces, claro que van cambiando las estrategias y por eso en la segunda parte me concentro en el tema de los desertores. Y como mencioné anteriormente, sí se han documentado casos de espionaje entre desertores norcoreanos, pues lo cierto es que este hecho da pie a estigmatización, criminalización, discriminación, prejuicio hacia los norcoreanos que se establecen en Corea del Sur. El número de refugiados, desertores, migrantes, porque es que, claro, se les llama de diferentes maneras de acuerdo a la perspectiva que se les vea. Desde la perspectiva política se les llaman desertores de un régimen diferente al surcoreano. Desde una perspectiva humanitaria se les llaman refugiados, pero desde una perspectiva económica, por ejemplo, se les llaman migrantes, porque pues salen de Corea del Norte debido a diferentes factores como la situación de hambruna, la situación de represión, algunos motivos económicos, etcétera. Pero, y bueno, el número histórico desde la década de los 90 de los desertores ha sido de 30,000 personas aproximadamente. De este número, la mayoría son mujeres, como se ve en este gráfico proporcionado por la Korean Hana Foundation. Pero decir que desde la llegada de Kim Jong-un al poder, el número, Kim Jong-un llegó en 2011. Entonces el número de refugiados ha disminuido drásticamente hasta que en este momento han sido ya menos de 2 personas en este año, que no lo tengo aquí, pero lo revisé a partir del Ministerio de Unificación. Algunos factores de esta disminución drástica ha sido el aumento de vigilancia en la frontera entre Corea del Norte y China, que a la vez este aumento de vigilancia se ha visto endurecido a raíz de la pandemia de 2020, que empezó en 2020. Lo otro es que hay una campaña de propaganda en Corea del Norte desde la última década, desde que llegó Kim Jong-un, para resaltar las difíciles condiciones de vida que tienen los norcoreanos en Corea del Sur. Incluso han habido casos de desertores, migrantes, refugiados norcoreanos que regresan a Corea del Norte. Y lo otro es de que realmente las condiciones de vida en Corea del Sur no son favorables a la adaptación de los norcoreanos. Y bueno, decir que para llegar, bueno, esta es otra gráfica, y bueno, la mayoría, como vemos, la mayoría de los refugiados, migrantes, desertores son mujeres, la mayoría son provenientes de las zonas fronterizas de Corea del Norte, y bueno, la mayoría están en un rango de edad de la adultez. Y para llegar a Corea del Sur, los norcoreanos deben de pasar por terceros países. Es una situación que conlleva tiempo, riesgos de deportación en China y pues incluso hasta la muerte. Pero una vez logran llegar a Corea del Sur, pues pasan por un proceso largo de varias agencias gubernamentales, entre ellas el Servicio y principalmente el Servicio Nacional de Inteligencia. Primero llegan a un centro de interrogación que abrió a finales de 2008 para tal fin. Luego pasan por un interrogatorio que va de 5 días hasta 6 meses. Luego son trasladados a un centro de educación que se llama Hanawon. Es aproximadamente 3 meses también. Y una vez después de estar ahí, se les otorga la ciudadanía, se les otorga ayuda financiera para comenzar una nueva vida, pero estos procesos a veces son calificados de arbitrarios o muy extremos. Dicen que la posibilidad de que entren espías, pues está siempre este riesgo, así que se puede acusar o deportar a alguien que realmente es un refugiado. También se han documentado casos de personas que dicen que son de Corea del Norte, pero en realidad son
chino-coreanos o Choseongjok que quieren la ciudadanía surcoreana, así que sí es muy complicado. Y de hecho se resaltan algunas debilidades estructurales para este tipo de estigmatización y este tipo de entrada a los norcoreanos a Corea del Sur, que son las instituciones del Estado. Han habido algunos casos fabricados de espionajes que han sido pues de alto perfil, como son estos casos de Yu Won-sun y Hong Kang-chol. Yu Won-sun ya trabajaba incluso en el ayuntamiento de Seúl, era considerado como una persona modelo, pero finalmente fue encarcelado en 2013 por cargos de pasar información de otros refugiados norcoreanos hacia Corea del Norte, pero finalmente se comprobó que esa información fue fabricada y fue dada pues, por el Servicio Nacional de Inteligencia cuando estaba en un contexto o en una coyuntura de controversia por infiltrarse a su vez en las elecciones internas de 2012 para favorecer a Park Geun-hye, para que ganara la presidencia surcoreana. Y el otro es Hong Kang-chol, que después de un interrogatorio de varios meses, él confesó ser espía, pero finalmente se dieron cuenta que no lo era, que fue torturado para decirlo. Y bueno, entre estos hay muchos casos que suceden. Lo otro es el otro factor estructural o una debilidad para que lleguen los desertores y también se les vea como espías, es que la sociedad surcoreana pues los rechaza y los discrimina en general. Y lo otro es que desde el mismo poder ejecutivo, por ejemplo, Moon Jae-in ha recortado fondos destinados a la readaptación de los norcoreanos. E incluso el presupuesto aumentó fondos en 2018 el gobierno de Moon aumentó fondos para proyectos de cooperación intercoreana, pero la ayuda para los refugiados se redujo significativamente, por ejemplo, un 31%, y eso pues también causó que incluso 2 personas fallecieran por no adaptarse bien a la vida económica de Corea del Sur. Entonces son algunos elementos que puedo mencionar, aunque a finales de 2020 el Servicio Nacional de Inteligencia ya fue, o sea, se inició una reforma a este servicio y entre otras cosas va a delegar el tema de interrogar a los desertores a la policía, no necesariamente a ellos, y también va a dejar supuestamente de inmiscuirse en los asuntos internos. Bueno, esto es en general. Y bueno, a manera de cierre, decir que el espionaje finalmente es parte de las dinámicas estatales, por lo que va a continuar. Entonces es importante resaltar no solo el caso de espías, sino de otras formas de espionaje como el ciberespionaje e incluso la injerencia de otros estados más allá de los de la península coreana, Corea del Norte y Corea del Sur, sino China, Estados Unidos, incluso Japón. Decir que los espías en la península coreana tienen perfiles transnacionales, no necesariamente se adjudican cierta nacionalidad, como son el caso de los chino-coreanos o Choseongjok, los Zainichi o coreano-japoneses, e incluso surcoreanos que últimamente han estado colaborando con Corea del Norte por diferentes razones, incluso, sí, diferentes razones. Y bueno, en este sentido es necesario repensar la importancia simbólica de los desertores, refugiados o migrantes norcoreanos en Corea del Sur y su politización, o sea, no necesariamente son espías los migrantes. Y a la luz de la reforma, el Servicio Nacional de Inteligencia, que es muy nuevo, y el Servicio Nacional de Inteligencia ha estado muy presente en este tema del espionaje, de los desertores norcoreanos, pues un tema de estudio a futuro es entonces investigar de cerca los efectos que dicha reforma tiene en estas prácticas del espionaje. Y bueno, aquí cierro. Muchísimas gracias a la maestra Mercedes y a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, impresionante el manejo de los tiempos y bueno, estamos muy bien con respecto al cronograma que habíamos fijado, que parecía ideal, pero que bueno, ahora está tomando forma. Bueno, tenemos un par de preguntas, yo se las leo y después cada uno de los expositores va a ir contestando, tal vez si quieren en forma como fueron también las exposiciones.
Para Camilo, de parte de Lía, dice, ¿cuáles son los objetivos de su proyecto de investigación? Incluye una búsqueda de cadenas semánticas, palabras utilizadas, sentidos, etcétera, asociadas a las noticias de América Latina. Alan también le pregunta a Camilo si el periódico llegó a mencionar sobre el Plan Cóndor y las represiones políticas en Sudamérica. Y yo con respecto a eso también te quería preguntar un poco sobre la cocina de la investigación, si contás con un archivo específico de estos ejemplares y cuántos son los que tenés como para realizar el análisis que me encanta, porque además también hice análisis de periódicos, así que es sumamente interesante lo que planteás. Bueno, para Mercedes te preguntan, además de estar todos muy contentos y felicitar por el espacio que estamos compartiendo, ¿qué elementos de la nueva política del sur, de Corea del Sur, facilitarían su integración al Quad? Pregunta Lía. Y para Sintli, dice, ¿cómo influyen las industrias culturales surcoreanas para su sociedad en el imaginario colectivo sobre los norcoreanos y Corea del Norte? Y esto es también usado por Corea del Norte como politización en sus propagandas. La otra pregunta también, para Sintli, ¿hay estudios sobre la percepción de las sociedades de otros países como Japón sobre el tema de los desertores en Corea para seguir el peso de los discursos generados sobre este tema? Todos felicitan por las presentaciones. Y para Mercedes también si hay algún relevamiento social que visualice cómo la sociedad ve posible o no la reunificación. Empezamos con Camilo. Ok, sí, excelentes preguntas, la verdad. Quisiera comenzar señalando que mi investigación, que forma parte de mi proyecto de tesis doctoral, es un estudio de la diplomacia pública norcoreana. Diplomacia pública en el sentido que no siempre es dirigida Estado a Estado, sino que a veces Corea del Norte contacta directamente partidos políticos o ciertos individuos, por ejemplo, profesores, periodistas. Entonces estoy analizando la diplomacia pública norcoreana en los países del Cono Sur, Chile, Argentina y Uruguay. Entonces el trabajo documental, los periódicos es una parte. Yo también estoy ocupando los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea y bueno, los archivos diplomáticos de los tres países, al menos pretendo hacer eso. Entonces, en realidad esta presentación es como de alguna forma un subproducto del trabajo que estoy haciendo, pero no descarto en el futuro, ya con más tiempo, hacer la transcripción y después como señalan en el comentario, hacer uso de las metodologías de las humanidades digitales, por ejemplo, y claro, buscar cuáles son los tópicos, aunque no me queda duda que el principal siempre va a ser Kim Il-sung. Y lo otro es que hay que entender también que el Rodong Sinmun como periódico y el hecho que su público objetivo es doméstico, es el público norcoreano, es un medio que es propagandístico. Entonces, ¿hasta qué punto podemos, por ejemplo, comprobar que efectivamente, no sé, eh, diplomáticos o parlamentarios que viajaron a Corea del Norte y dieron discursos, mencionaron a Kim Il-sung 80 veces, cuando en realidad eso no fue así? Entonces, yo creo que eso cubre las dos preguntas y la otra era con respecto a El plan Cóndor, el plan Cóndor, sí. si supieras, ha mencionado. El plan Cóndor en particular no, la verdad es que Corea del Norte, cuando ocurrió el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, nosotros teníamos un embajador en ese momento en Pyongyang y la verdad es que se criticó muy duro al nuevo gobierno, ¿cierto? Al gobierno militar, pero ya después, cuando entrando en el año 1975, las noticias sobre Chile desaparecen. Y lo mismo ocurre en el caso de Argentina. Ahora me falla la memoria, pero me parece que en el 77 fue que los diplomáticos norcoreanos escaparon o salieron de Buenos Aires
y de allí las noticias y las entradas sobre Argentina desaparecen. Yo lo que estoy haciendo es ocupar un motor de búsqueda que es del Ministerio de Unificación. Entonces también puede haber alguna noticia que se escapa a ese motor de búsqueda. Y finalmente, muy cortito, había otra pregunta más arriba de Gustavo. Sí, esa Sí. la quería dejar un poco de Ah, acuerdo. perfecto. No, todo bien, no, si sabés, por supuesto, está perfecto. Gustavo Baslet preguntó cuál era la posición de Argentina en la guerra de Corea, del gobierno Sí, argentino. sí, sin ser un experto y por favor, si es que alguien sabe o tiene más certezas que yo, bienvenido y puede complementar lo que voy a decir, pero el tema es que eh, previo a la guerra de Corea, tanto Chile como Argentina eran vistos con ciertas sospechas desde los Estados Unidos por esta idea de que estos dos países no condenaron al eje rápidamente y no se sumaron a la protección del hemisferio occidental, ¿cierto? Entonces, para Estados Unidos era muy importante que estos dos países tomaran posiciones y participaran del esfuerzo del Comando Conjunto de las Naciones Unidas. Pero un tema que no se menciona mucho es que Douglas MacArthur puso ciertas exigencias para el envío de tropas. Entonces, lo que él exigió es que no participaran unidades de menos de 1.000 soldados y que estos soldados debían ser financiados al menos sus primeros 6 meses en campaña por los países que los enviaban. Entonces, para países como Chile y Argentina en la década de los 50, eso tenía un costo importante y además del costo político. Aquí yo no sé mucho del caso de Argentina y de qué pasaba con el gobierno de Perón en esa época, pero en el caso de Chile y el gobierno de González Videla, él en el año 48 promulgó la ley maldita que básicamente dejó al Partido Comunista como una agrupación ilegal. Entonces, él quedó en una posición bastante vulnerable y ya no podía asumir el costo político de enviar soldados a Corea. Y es por eso que se optó por el apoyo de tipo logístico y el suministro del cobre, que era un material altamente estratégico. No sé si Acá, eso de alguna forma eh, ayuda. acá Dante Anderson nos aporta que Argentina estuvo por enviar tropas en la guerra en julio de 1950. Él es especialista en este tema, así que acá el aporte es muy valioso. Y acá suman una pregunta más para Mercedes. Dice, las acciones del gobierno surcoreano hacia el proyecto Indo-Pacífico, la profundización de proyectos con Estados Unidos y otras, ¿congelan el proceso de unificación? Para sumar al combo de preguntas que teníamos para vos. Quiero agregar algo, Celeste, sobre el tema de la guerra de Corea y Argentina. El año pasado hicimos un seminario muy interesante que debe estar en la página web de YouTube del CARI sobre precisamente la guerra de Corea y tratamos sobre todos estos temas. Lo que yo puedo agregar también es que en un primer análisis el gobierno de Perón había decidido enviar tropas a Corea, pero cuando esto se da a conocer a la población, a la sociedad, hubo una tremenda rechazo a esa idea, hubo manifestaciones populares, hubo una presión muy intensa de parte de los sindicatos y finalmente la idea de enviar tropas se descartó. El único país que nosotros enviamos medicinas y alimentos, el único país que efectivamente envió tropas fue Colombia. Y los que estuvieron presentes en el seminario del año pasado recordarán que, bueno, estuvo presente el embajador de Colombia, que hizo una exposición muy interesante, y tuvimos también el testimonio de veteranos de la guerra de Corea colombianos, que están, los poquitos que viven están en edades muy altas, 90, 95 años. Por otra parte, paso a la pregunta: ¿qué elementos de la nueva política de Corea del Sur facilitarían su integración al Quad? Que me parece que tiene que ver también un poco con la última pregunta, si no entendí mal. Bueno, el Quad, ustedes saben que es el diálogo de seguridad
cuadrilateral que involucra a Australia, India y Japón, y habría como un interés de incorporar también a Corea. Corea está, digamos, a la expectativa, reticente, dicen que están dispuestos a colaborar con los países miembros sobre una base de tema por tema, porque hay una serie de puntos que le interesan especialmente a Corea, como especialmente los temas vinculados a las industrias verdes, las ciudades inteligentes, los temas, el cambio climático, los delitos transnacionales, la pandemia del COVID, la seguridad cibernética. Hay funcionarios de Seúl que dicen que no ha habido todavía un pedido oficial por parte de Washington para que Corea del Sur se una al Quad, ¿no es cierto? Pero dicen que ellos lo tratarían tema por tema y que siempre están dispuestos a colaborar. Por lo tanto, no hay una respuesta definitiva respecto a la incorporación al Quad, porque sería un desafío muy grande con relación al RCEP al cual ya pertenecen y el rol que tiene China en todo esto. La otra pregunta, ¿cómo era? A ver si está acá. Si hay un relevamiento social que visualice cómo la sociedad ve posible o no la reunificación, sí. Hay muchos dentro de la sociedad coreana. Es interesante este tema porque a mayor edad, más interés en reunificarse y en volver a contactarse con sus familias. Ustedes saben que Corea ha quedado dividida no solo geográficamente por el paralelo 38, sino que hay enorme cantidad de familias que tienen sus seres queridos de un lado y de otro. Esto en la gente, digamos, mayor de 50 años hay un gran interés y presión por llegar a esta unificación. Pero estudios recientes sobre la gente joven, digamos entre 18 y 30 años, muestran que este interés decrece, baja, y que sobre todo están preocupados por el costo económico y las desventajas que podría traerles a todos ellos una posible reunificación que, como sabemos, tendría unos costos económicos sumamente muy altos. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, si las acciones del gobierno surcoreano un poco la respondiste, pero si el proyecto Indo-Pacífico, la profundización de proyectos con Estados Unidos y otras congelarían el proceso de unificación. No, desde mi punto de vista no creo que congelen de ninguna manera el proceso de reunificación. Eso sigue una vía o un camino paralelo. Y quiero volver atrás ahora que veo esta pregunta y mostrarles este libro, que es de Chapultepec al Beagle, de Archibaldo Lanús, que para los que les interesa analizar la posición de la Argentina en la guerra de Corea, es una fuente sumamente interesante. Por mi parte, nada más. Fantástico. Acá Dante nos aporta que hubo un solo soldado argentino combatiendo en Corea en el ejército de los Estados Unidos y se llamaba Daniel Fernández. Bien. Bueno, continúan las felicitaciones por las exposiciones y el nivel que tienen. ¿Alguno más quiere hacer alguna pregunta? Si no, le damos la palabra a Lía, que va a cerrar como subdirectora del Comité de Asuntos Asiáticos, Lía Rodríguez La Vega. Discúlpenme un ratito. Sintli, yo creo que todavía no has tenido oportunidad de responder. Sintli, perdón, por supuesto. Adelante. Adelante, perdón. Muchas gracias, doctora Lía Celeste. Efectivamente, bueno, fue una pregunta de cómo influyen las industrias culturales surcoreanas para su sociedad en el imaginario colectivo sobre los norcoreanos en Corea del Norte, si esto también puede ser usado por Corea del Norte como politización en su propaganda. Pues decir que es una pregunta muy interesante, porque a lo largo del tiempo las producciones culturales surcoreanas, no sé si me escuchan bien. Bueno, es que aparece que estoy mal de internet. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien.
Ok. Bueno, decir que han cambiado las producciones a lo largo del tiempo, la imagen de las personas norcoreanas, de estar beligerantes, de ser espías, de ser soldados, han cambiado la situación a humanizarlos y que están bajo circunstancias de vida difíciles. Esto fue el parteaguas en las industrias culturales en Corea del Sur, fue a partir del año 2000, con varias películas como Your Security Area, City, Berlin Files, Steel Rain, y ahora pues hay un K-drama surcoreano que se llama Crash Landing on You, o Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, y también retrata un poco este tema del espionaje norcoreano en Corea del Sur y mediante los desertores. Y finalmente, y bueno, tal vez este tipo de imagen tenga que ver con el crecimiento de personas surcoreanas que simpaticen con el Corea del Norte o realicen actividades para el régimen norcoreano. Digo, esto no lo sabemos. Y por otra parte, si Corea del Norte usa sus industrias culturales como politización, pues sí, últimamente en este mes Kim Jong-un prohibió a los K-dramas en Corea del Norte, aunque siempre han estado prohibidos, les llamó como un cáncer o algo así. Entonces sí, las industrias culturales tienen un impacto muy fuerte en las percepciones, y sí es importante medirlas. Esto no lo abordé porque pues, es muy difícil medir percepciones de una sociedad. Y aquí vengo a la pregunta de la doctora Lía, si existen estudios sobre percepciones japoneses sobre desertores. Bueno, seguro sí. Finalmente también digo, yo no me especializo en Japón, pero sé que hay una comunidad muy grande en Japón de coreanos, los Zainichi, y sé que muchos de ellos están adscritos al régimen norcoreano. Y bueno, por otra parte, decir que hay muchos estudios y también activismos en torno a japoneses que fueron secuestrados por Corea del Norte durante la época de Kim Jong-il, el padre del actual, de Kim Jong-un. Entonces, no sé, pues yo creo que sí hay ese tipo de estudios. Y bueno, aquí cerraría mi intervención. Bueno. Camila pregunta, ¿por qué creen que la generación mayor piensa en una reunificación de ambas Coreas y de alguna forma perdonar parte de la historia? Pregunta. ¿Alguien quiere responderla? Bueno, yo creo que es por el tema justamente que les decía antes de las familias divididas. Algunos tienen hermanos, padres inclusive muy mayores, gente que ha quedado del otro lado de la frontera. Tiene que mucha importancia los lazos familiares en este caso. Y además, por otra parte, quiero destacar que hay una serie de entidades internacionales, como por ejemplo la Global Foundation para la Unificación y la UPF, que es la Unión por la Unificación de las dos Coreas, que están trabajando intensamente en lograr esta unificación, si bien digamos que lo hacen a través de seminarios y conferencias y difundiendo la problemática. No sé si puedo complementar. Claro, por supuesto. Yo creo que una cosa es querer algo, desearlo, y la otra estar dispuesto a asumir el costo. Y yo creo que el principal problema que tiene la posible reunificación es que son precisamente los jóvenes, a través del pago de impuestos, que más adelante van a tener que eventualmente financiar una reunificación, porque ya se sabe que, por ejemplo, el caso típico y de comparación es la reunificación alemana. De hecho, en Alemania todavía están pagando los costos de asumir esa decisión. Entonces, los coreanos jóvenes que observaron este proceso y que lo siguen observando, la verdad que no les entusiasma mucho la idea. Entonces, yo creo que ahí es un poco invertir la pregunta, es por qué creen que los jóvenes no quieren la reunificación. Entonces,
Y es precisamente por eso, porque son ellos los que van a tener que absorber el costo. No sé si Sintli también tiene algo que decir. Perfecto. Acá Camila pregunta, ¿y creen que podrían desencadenarse luchas de poder si se reunifican? Yo prefiero no hacer futurología con ese tipo de temas. Muy bien. Yo, sin afán de hacer futurología también, simplemente mencionar que hay distintos escenarios de reunificación. O sea, existe un escenario de reunificación por absorción, que es el que la mayoría de las personas piensa o desea, que en el fondo Corea del Sur absorbe a Corea del Norte. Pero también hay un escenario que es en el fondo un plan que Kim Il-sung puso en la palestra en la década de los 70, que era esta idea de construir una república coreana pero federal. Entonces, porque sí, el gran problema es la diferencia de población, si en el fondo ambas Coreas se unifican y bajo un sistema democrático es muy difícil que el norte logre tener representación alguna. Entonces yo creo que de repente esta fórmula de un sistema federal de alguna forma impediría estas luchas, pero claro, sería. Muy bien, y de alguna forma lo que dice Mercedes aboga a la idea del giro en las ciencias sociales, en donde lo emocional también es importantísimo, ¿no? En donde muchos de nosotros nos enrolamos, ¿no? Dentro de lo que son los distintos abordajes, la importancia de lo emocional y lo afectivo. Bien, sí, Sintli, perdón, adelante. Sí, muchas gracias. Sí, a mí me gustaría mencionar que antes de decir o hablar de la reunificación, pues hay que hablar de etapas. Es como el desarrollo humano. Para caminar primero se tiene que gatear y luego empezar a caminar, o más bien para correr primero hay que gatear, y bueno, así son etapas, bueno, sin el afán de hacer esta analogía pura con el Estado, pero es que primero hay que pensar en un proceso de reconciliación antes de la reunificación. Yo veo que muchas personas ponen mucho énfasis en la reunificación y en un futuro, pero pasan de largo que antes de esto, antes de reunificarse, se necesitan reconciliar, porque no olvidemos que técnicamente, legalmente, continúan en guerra. Entonces sí es importante, y como dice Camilo, o sea, ciertamente la generación joven ve como un lastre este tema, porque claro que las economías, o sea, son muy dispares. O sea, la economía surcoreana ya es la 10ª del mundo, la norcoreana no sé en qué número está, pero claramente es casi imposible. O sea, si pensamos en un escenario así de una reunificación de un día para otro, que obviamente no es posible, no solo por esto de un día para otro, sino que también intervienen intereses de la región, de China principalmente, Japón también, Estados Unidos, que tiene presencia en Corea del Sur. Si ocurre una reunificación así, pues va a ser algo muy, muy impactante. De hecho, se ve también en los norcoreanos que llegan a Corea del Sur y les es muy difícil adaptarse a la misma sociedad surcoreana, y muchos de ellos optan por vivir en otros países como en Estados Unidos, en Inglaterra, incluso en México. Hay un registro de que hay 8 norcoreanos refugiados, 11 en Estados Unidos. Entonces sí es importante, antes de pensar en una reunificación y ser como muy optimistas y esperanzadores, primero hay que ver en este proceso de reconciliación. Y bueno, es todo lo que tengo que decir. Bueno, perfecto. Bien, entonces ahora sí pasamos a las palabras de cierre de Lía Rodríguez de la Vega, subdirectora del Comité de Asuntos Asiáticos. Muchísimas gracias a todos, un lujo. Creo que todos vamos a coincidir en que el seminario fue absolutamente un gusto, y creo que el hecho de que estemos luego de las 3 ponencias atentos a cada comentario, con ganas de hacer preguntas, es un indicador sumamente importante. Así que primero que nada, muchísimas gracias. Segundo, y muy brevemente, lo que quiero destacar es que me parece que las 3 exposiciones remiten al poder de las representaciones sociales como mecanismos de producción de sentido, ¿no? Y creo que este es un tema central a las relaciones internacionales, que cobra cada vez más importancia, muy pegado al tema de cultura e identidad en las relaciones internacionales,
cada uno de nosotros tiene una serie de lecturas teóricas de distintas perspectivas, así que no voy a hacer hincapié ahí, pero en todo caso tomo con mucho gusto precisamente esta actividad que nos devuelve la importancia de las representaciones sociales en el ámbito de las relaciones internacionales, cómo nos construimos a nosotros mismos como actores internacionales en términos discursivos y cómo construimos a los otros y de qué manera eso genera casi una dinámica en paralelo a lo que efectivamente sucede en la práctica, ¿verdad? Es una de las prácticas sociales cruciales en este momento a considerar, así que considero que es un valor específico del seminario y lo agradezco enormemente porque a veces es un tema que queda soslayado en algunas perspectivas teóricas. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron. Incluyo aquí a Liliana Palacios de Consensi, la presidenta de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos. Muchas gracias, Liliana, por sumarte. Saben ustedes que el doctor Malena ha tenido que brevemente partir un ratito antes porque tiene que abrir una clase magistral en la UCA. Se despide, traslado nuevamente su agradecimiento que está señalado en el chat, pero no quiero dejar de resaltarlo. Muchísimas gracias a todos y creo que nos quedamos esperando una segunda vuelta. Piénsenlo, por favor, a lo mejor el año que viene ya Camilo avanza su estudio, tal vez Sintli tiene nuevos temas que sumar y Mercedes mismo podés ir vos haciendo un seguimiento de estas etapas tan interesantes que mencionabas. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Adelante, Mercedes. Estás muteada, ¿eh? Simplemente agradecer a todos los participantes, al público tan atento e interesante, y tu participación, Celeste, como siempre, muy gentil. Siempre la Asociación Argentina de Estudios Coreanos está presente en nuestras actividades. Adiós. Adiós. Bueno, muchas gracias. Cerramos y acá siguen las palabras de agradecimiento y felicitación para los disertantes. Ahí está Lili, que aquí se ha sumado, Maya y un montón de amigos que han estado acompañando esta actividad. Bueno, cerramos pues. Que tengan unas hermosas noches y un lindo resto del año.